tus amores y pones hoy tu favor sobre mí, me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yeah. Yo soy hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos aquí hoy? Desde el vientre fui recibido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací. Tu sangre, levanta tus manos y di conmigo, ya no soy un esclavo de temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo de temor, yeah. Soy hijo de Dios. Ya no soy soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Podemos disfrutar, oh Abba, oh Abba. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados. Alguien puede saltar de ataduras, yeah. Levanta tus manos y dilo, somos los hijos y las hijas, cantaremos libre. Oh. Na, 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 na. Empieza a lanzar esta tarde. Mueve tus manos. Es como un cántico de libertad. Te empieza a rodear sus voces, sus cánticos de amor. Yo soy hijo de Dios, yeah. Abriste el mar para que yo camine, como el gozo del temor, yeah. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Por tu gracia
que soy hijo de Dios. Mueve tus manos y decláralo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. Siempre la palabra del Señor es gratificante en nuestra vida, siempre la palabra del Señor es una bendición para cada uno de nosotros y lo maravilloso es que tenemos este tiempo de poder compartir palabra y que usted pueda oír la palabra del Señor y lo cierto es que esta palabra es sembrada en lo profundo de su ser. La palabra es aquel regalo que Dios ha dado al hombre para que él pueda conocerlo. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra que compartía en este tiempo. Seas tú, Señor, hablando a cada vida, sea tu palabra abriendo nuestro entendimiento para poder conocerte a ti, al Dios verdadero, al Dios único, al Dios vivo. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del Señor siempre nos brinda un escenario de cómo Él obra en cada vida, en cada corazón. Y lo cierto es que cuando Él empieza a obrar en una vida, en aquel hombre o en aquella mujer, cuando Dios empieza a obrar en aquella vida, Dios ciertamente encuentra a aquella persona en una condición, en un tipo de pensamiento, en una condición de vida. Y lo cierto es que al transcurrir el tiempo, aquella persona aquel creyente no es el mismo o no es la misma porque es Dios operando, es Dios obrando, transformando su corazón por medio de su palabra y vemos que ya no es la misma persona que en un principio Dios halló, porque vemos que tenemos a un Dios grande en misericordia y un Dios que transforma vidas. Y eso nos muestra la palabra en la vida, por ejemplo, de Josué, en la vida de Moisés, en la vida de Jacob o en la vida de Abraham. La palabra nos menciona y cuando vemos el caminar de estos hombres, vemos cómo Dios está trabajando con cada corazón, cómo Dios es un Dios que moldea el corazón del hombre, que transforma el corazón del hombre por medio de su palabra. Y esto mismo pasa hoy en día en nuestra vida, en nuestros tiempos. Dios está interesado en que usted pueda conocerlo a Él. Y Dios está interesado en que usted crezca. La palabra dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 7, dice, así que ni el que planta es salvo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento según el versículo? Dios. Dios es quien da el crecimiento y Dios está interesado en que usted crezca. Lo cierto también es que la palabra nos lleva a un versículo que nos dice que el entendimiento de la palabra facilita el desarrollo espiritual de aquella persona, como también la falta de entendimiento de la palabra de Dios dificulta el desarrollo espiritual de aquel creyente. Y lo maravilloso es que el entendimiento de la palabra se va a dar por la continuidad de la palabra que está siendo regada en aquella vida, en aquella persona. La Biblia dice en Mateo capítulo 13, verso 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El entender la palabra del Señor ayuda a que aquella persona tenga un desarrollo espiritual verdadero, consistente. Porque hoy en día vemos que el creyente está midiendo su crecimiento o su desarrollo espiritual de muchas formas a veces y de muchas maneras. Algunos piensan que su crecimiento espiritual se basa
por el tiempo de estar congregando en aquel lugar, por los años que tienen de congregante, por los meses o por los años o por mucho tiempo que llevan congregando en una iglesia. Piensan que ese tiempo brindado, ese tiempo transcurrido es la base de su crecimiento espiritual. O otros en otro escenario piensan que el hecho de estar sirviendo en una área de aquella congregación donde se encuentran, cumpliendo una función, ¿verdad?, una labor o un servicio, piensan que aquello, ¿no?, es la base de su crecimiento espiritual. Y lo cierto es que Dios no necesita de nuestro servicio, sino nosotros necesitamos servirle a Él, ¿verdad? Pero la palabra nos presenta otro tipo de respuesta. La palabra nos lleva a que Dios es el que da el crecimiento, no el hombre por lo que hace, no por sí mismo se da ese crecimiento espiritual en la vida del creyente, sino es Dios quien da el crecimiento. Y el medio por el cual Dios brinda ese crecimiento es por el medio de su palabra. La palabra del Señor brinda ese crecimiento espiritual en la vida personal del creyente. Porque Dios es un Dios que trata corazones, Dios es un Dios personal. Y cuando vemos este escenario donde Dios es un Dios que transforma vidas, que aquella persona no es la misma persona si es que Dios lo alcanza, porque Dios empieza a tratar el corazón, Dios empieza a moldear aquel corazón. Y si vemos por la palabra que tenemos a un Dios que moldea corazones, que transforma corazones, la palabra nos enseña que Dios es un Dios inmutable, Él no cambia, en Él no hay varianza. La palabra del Señor nos muestra que Él es el mismo hoy, mañana y siempre. Él es el mismo. Y si Él es el mismo, Dios ciertamente va a obrar de esa forma en cada uno de nosotros. Tiene ese propósito de que usted y yo podamos conocerlo. Y en ese conocer, lo cierto es que nuestra vida va a ser transformada por medio de su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando hablamos de la vida de Abraham, por ejemplo, la palabra menciona que él era un hombre que no conocía a Dios, un hombre pagano, un hombre escultor de imágenes, tenía muchos dioses de chica, ¿verdad? Él habitaba en una cultura pagana, pero Dios lo escoge, Dios lo saca de su parentela, de su tierra, y lo llama a que confíe en Él. La palabra nos enseña que Abraham es aquel hombre en un principio que no consulta a Dios para hacer algo, que frente a una circunstancia Él se refugia por lo que está viendo, Él es movido por las circunstancias. Él va a aprender a caminar con Dios, va a aprender a confiar en Él, y es un proceso. Cuando leemos este libro de Génesis, en un principio, cómo Dios obra en la vida de este hombre llamado Abraham. Pero vemos por la palabra del Señor que en Romanos, ¿verdad? Romanos 4, verso 18, algo se escribe de él. La palabra brinda una característica acerca de este hombre llamado Abraham, cómo él terminó caminando con Dios. Y es algo impresionante, cómo Dios transforma la vida de un hombre, que inclusive en un momento, en un principio, Abraham, que tenía a su esposa Sarai, cuando ve una circunstancia y ve que hay una falta de alimento, falta de una provisión, hay falta de ello, él corre, no hacia Dios, sino corre hacia Egipto y busca una provisión, busca un alojamiento, busca suplir sus necesidades, pero no está mirando a Dios, no está consultando con Él. Y lo cierto es que inclusive en ese momento él empieza a decir que Sarai no es su esposa, sino es su hermana, y el rey de Egipto, el faraón, empieza a mirar a Sarai, ¿no?, y a codiciarla para que sea su mujer. En ese momento Dios interviene y libra a Sarai de ello,
y el faraón simplemente le dice que se vayan de sus tierras. Vemos que Abraham sale de ese lugar, pero vemos cómo Dios está obrando en esa vida, cómo Dios está obrando en ese corazón. Y vemos más adelante que Abraham empieza después a consultar con Dios, a interceder por su familia ante Dios. Vemos cómo por la palabra Abraham está confiando en Dios, está caminando con Él. Y algo interesante lo menciona en Romanos capítulo 4, verso 18. Dice, Él creyó en esperanza. Mejor del 17, vamos a leerlo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La palabra menciona acerca de Abraham, dice que él creyó en esperanza contra esperanza. La palabra dice que él no se debilitó en la fe al considerar la realidad que él estaba viviendo, un cuerpo de casi 100 años, ver a su esposa que ya no podía, estaba imposibilitada humanamente de que le pueda dar hijos. Vemos que dice la palabra que él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Es algo impresionante que cuando uno medita en estos versículos, lo cierto es que el hombre humanamente nunca lo va a poder lograr, nunca lo va a poder hacer. Y vemos acá que él está siendo transformado. Y lo cierto es que Abraham aprende a tener una relación personal con Dios. Y él dice en un versículo, ¿verdad? En el versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y la palabra nos hace mención que él, no es que él obvia la realidad que él está viviendo, porque Abraham fue alcanzado un promedio de a los 75 años aproximadamente. Dios le va a dar un hijo casi los 100 años. Vemos que muchos años han transcurrido para ese entonces, pero en ese proceso vemos que Abraham no está convencido, o no está, como dice la palabra, creyendo o plenamente convencido en Dios por el hecho de que va a recibir un hijo. Él no está creyendo en Dios o esperando en Él por los beneficios que va a obtener en un cierto tiempo, ¿verdad? Lo que la palabra nos lleva a entender es que Abraham puede esperar en Dios, puede estar confiado en Dios, puede estar tranquilo en Dios durante todo ese proceso, porque él empieza a conocerlo a Él. El conocer a Dios, cuando aquel hombre empieza a conocer a Dios, lo consecuente, lo que va a pasar en su vida es algo inevitable, que su corazón va a ser transformado, que su entendimiento va a ser abierto, donde él no está moviéndose por lo que va a obtener o por lo que va a adquirir de parte de Dios, sino que él está esperando y está plenamente convencido porque está conociendo al Dios verdadero, al Dios vivo. Y él no está mirando su realidad, por más que él es consciente de aquella realidad, sino él está mirando a Dios. Mirando a Dios. Y lo maravilloso es eso, que él está mirando a Dios, está conociendo al Dios verdadero, al Dios vivo, y la realidad empieza
para Abraham a pasar a un plano secundario, porque lo maravilloso es que el conocer a Dios nos lleva a confiar en Él. Él está plenamente convencido de que Dios va a cumplir su promesa, porque Él es fiel. Porque la naturaleza de Dios es que Él cumple sus promesas. Él es un Dios que lo que dice, lo va a hacer. Y Abraham está contemplando al Dios maravilloso, al Creador de todas las cosas. Y vemos por la palabra del Señor que el corazón de este hombre es transformado, no es el mismo que en un principio como fue hallado. La palabra del Señor nos lleva a preguntarnos cómo estás midiendo tu crecimiento o tu desarrollo espiritual hoy en día. O mejor dicho, ¿estás creciendo en tu vida espiritual? Estamos por acabar este año, faltan 4 meses para que acabe este año. ¿Cómo estás acabando este año? ¿Cómo empezaste este año? ¿Y cómo lo estás acabando? ¿Lo estás acabando de una forma distinta? ¿De una forma diferente? Ojo, no te digo por las cosas externas que estás haciendo, sino cuánto de la palabra en tu vida personal te está haciendo o te está llevando a mirar esta vida de una forma distinta. Cuánto de la palabra del Señor está marcando esa diferencia en tu vida personal. De antes cómo caminabas y ahora cómo estás caminando. Y se va a ver si es que la palabra del Señor está siendo regada continuamente en tu corazón, si la palabra del Señor está siendo sembrada continuamente en tu vida personal. Algo Dios te va a mostrar. Pero si no hay palabra, simplemente vamos a empezar a justificarnos o a excusarnos o a verlo de una forma distinta, de una forma externa. No estamos hablando de aquel crecimiento externo, ¿no? De lo que el hombre puede estar haciendo, un estudio, un trabajo, un proyecto, etcétera, etcétera, porque eso hace el hombre, bueno, que no conoce a Dios, está teniendo muchos pensamientos acerca de su crecimiento personal. Ese es otro tema. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de tu crecimiento espiritual en tu vida personal. ¿Se está dando ese crecimiento espiritual en tu vida personal? Vemos por la palabra que Dios es el quien da el crecimiento. Dios es el quien da el crecimiento. Es por medio de su palabra Dios empieza a brindarte ese crecimiento que perdura, que permanece para siempre en tu corazón. La palabra del Señor, lo cierto es que hace una obra transformadora en nuestras vidas. Salmo 1, verso 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra nos dice en este versículo que hay algo seguro, hay algo inevitable que Dios va a hacer en aquella vida que se deleita en su palabra, que va a permanecer en Él, que va a dar fruto, porque este fruto es generado por la palabra de Dios. Este fruto es producido por la palabra en su vida. Esta obra, cuando leemos estos versículos, vemos que el autor de esta obra es absolutamente Dios y no el hombre. Así que yo te animo en esta noche a que la palabra del Señor te lleve a mirarlo a Él y no mires tu realidad. Que la palabra del Señor te brinde aquella esperanza, que por más situación que estés pasando, lo cierto es que cada circunstancia es temporal, pero la palabra del Señor te lleve a mirar lo que es verdadero en tu vida personal. Yo te animo en esta noche a que la palabra del Señor te pueda guiar, cualquiera que sea la situación que estés pasando hoy en día. Pero lo cierto es que la palabra está para que usted crezca, ¿verdad? Esta vida
No es vida si no hay un crecimiento natural. Bebés, empezamos como bebés, niños, ¿no? Adolescentes, jóvenes, adultos. Es algo inevitable en la vida, que viene un crecimiento. De la misma forma, cuando usted fue alcanzado, yo lo llamo a crecer, a que no solo se quede estacionado como un bebé, o como un niño, o como una niña, sino que usted crezca. Este crecimiento se va a dar en su vida espiritual por medio de su palabra. Así que yo te animo en esta noche que la palabra siga sembrando, siga haciendo oída sobre tu vida y que te produzca ese crecimiento que Dios está interesado en que se dé en tu vida. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que es compartida. Gracias, Señor, porque tu obra es maravillosa. Eres tú el autor. Eres tú, Señor, quien genera y quien produce el crecimiento en nuestras vidas por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, digno de toda gloria, digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Gracias, Señor, porque es un privilegio ser llamado por ti, ser hallado por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a poder comprender la obra que tú haces en cada vida, la obra que tú haces en nuestros corazones. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.